Ese es el gran reto para todos los sistemas de producción del mundo, aprender a producir la misma cantidad de carne, la misma cantidad de huevo, la misma cantidad de leche, pero sin utilizar antibióticos. Entonces, ahora, ¿cómo ayudamos a ese intestino para que esas bacterias patógenas no lleguen? Y la única respuesta es sí, con mucha bioseguridad, con buena calidad del agua, buena calidad del alimento y con aditivos. Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de CerdoCast, la línea con los grandes referentes de la industria porcina. Y el día de hoy tenemos el gran placer de hablar con el doctor Gerardo Nava. El doctor Nava obtuvo su grado de médico veterinario zootecnista y su maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente va y estudia su PhD en la Universidad de Illinois en Champaign y finalmente se va más al norte a estudiar su postdoctorado en la Universidad de Washington en la Escuela de Medicina. Actualmente, el doctor Nava es investigador y profesor en el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en México. El doctor Nava también es responsable del Laboratorio de Microbiología Molecular y su grupo, su equipo, trabajan y se enfocan en la interacción de la microbiota a nivel de la mucosa intestinal. Además, su laboratorio lleva a cabo un punto muy importante que es la vigilancia epidemiológica de la prevalencia y resistencia antimicrobiana contra Salmonella entérica y también contra la Escherichia coli en los sistemas de producción de carne y de huevo en México. El doctor Nava ha publicado más de 55 artículos y ha dirigido bastantes tesis de post y pregrado. Muy bienvenido, Gerardo. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, no, al contrario, muchas gracias por la invitación para compartir experiencias aquí con todos los colegas, espero que de todo el mundo. Claro que sí, tenemos un gran auditorio de habla hispana ya por todo el mundo, así que esta entrevista va a ser muy provechosa para todos nosotros. Gerardo, una pregunta que es muy importante para ti, probablemente es muy básica, pero como tenemos nuestra audiencia es productores, gente que trabajamos en granja, veterinarios, ingenieros. La palabra microbiota para todos realmente no es tan conocida. ¿Podríamos empezar para que nos expliques, por favor, qué es la microbiota? Sí, claro, una pregunta bastante interesante porque de repente uno asume que todo el mundo conoce estos términos que han surgido en los últimos años, microbiota, microbioma. De hecho, se sigue utilizando el término de flora bacteriana. Entonces, lo ponen en contexto. Históricamente, en los 70, 60, 70, el término que se utilizaba era microflora bacteriana. Afortunadamente ha progresado muchísimo el trabajo en la identificación de poblaciones y más o menos a partir de los años 90 se vuelve muy común el término microbiota bacteriana. Microbiota como tal define todos los microorganismos que pueden habitar un sistema, un nicho ecológico. Pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser virus. Entonces es el conjunto de poblaciones, el conjunto de individuos. Pero nosotros hemos estudiado las bacterias por practicidad, por facilidad, porque tenemos mucho conocimiento acerca de las bacterias. Históricamente se empezaron a cultivar en agares, medios de cultivo, y después surgen las técnicas moleculares donde sin la necesidad de cultivarlos las podemos caracterizar. Entonces ahí el término microbiota bacteriana se populariza, se hace extenso y hoy en día podemos caracterizar todas las bacterias que hay en un nicho, puede ser el intestino, puede ser el suelo, puede ser el agua, a través de estas técnicas moleculares. Entonces, microbiota bacteriana se refiere a todas las poblaciones bacterianas que hay en un ecosistema.
por ejemplo, el intestino. Por eso decimos microbiota bacteriana intestinal. También surgen hace, no sé, 10, 15 años el término microbioma. Con el desarrollo de estas técnicas moleculares, ahora podemos caracterizar virus, bacterias, parásitos con una sola herramienta. Podemos caracterizar todos los genes que están presentes en esas bacterias, todos los genes, perdón, que están presentes en los virus, y a eso se le llama el microbioma, la caracterización de las poblaciones y sus genes. Obviamente son técnicas mucho más robustas, costosas, complicadas, porque se tiene que secuenciar, caracterizar todas estas poblaciones. Entonces, tenemos esos dos términos hoy en día, microbiota bacteriana y el microbioma. Excelente. La verdad es que sí nos has ilustrado a todos porque yo creo que muy poca de nuestra audiencia conocíamos todas estas diferencias y creo que muchos todavía seguimos utilizando el término microflora, la verdad, así que bien interesante que nos hayas explicado. Gerardo, una pregunta. Entonces, esta microbiota que ustedes están estudiando, ¿qué papel juega en los cerdos, en la salud de los cerdos? Es uno del, yo creo que es un tema que está en auge en estos momentos. Hay muchísimos estudios, cada vez se descubren cosas nuevas, factores, funciones de esta microbiota intestinal. Eh, a diferencia, a veces yo no estoy de acuerdo con todo lo que de repente se vierte acerca del tema de la microbiota, eh, pero en realidad un organismo, un cerdo, podría crecer, desarrollarse completamente funcional sin poblaciones bacterianas. Hay bastantes experimentos donde se ha demostrado que un eh, eh, cerdo libre de bacterias, sin ninguna bacteria en su intestino, se va a desarrollar exactamente igual que un cerdo con microbiota convencional. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, este cerdo que no tiene poblaciones, pues vive en un corral, en un cuarto estéril, donde no tiene ningún desafío. Ok. Eso no va a existir en ninguna parte del mundo, es solamente experimental. Y entonces en el ambiente sí vamos a tener ese desafío con bacterias benéficas, con bacterias patógenas, con bacterias comensales, y ahí necesitamos un sistema inmune desarrollado, necesitamos un intestino, una mucosa desarrollada. Entonces, específicamente, ¿qué función tiene esa microbiota intestinal? Pues es el desarrollo de toda la fisiología intestinal. Llámese el desarrollo de la mucosa intestinal, y la mucosa intestinal es todas esas células, todas esas proteínas que tenemos en nuestro intestino y que es responsable de la digestión, absorción y la protección del sistema. Entonces, los nutrientes se absorben a través de la mucosa intestinal. Entonces, bajo condiciones que todo mundo vivimos, que viven los animales en corrales, pues desde el día que nacen se exponen a patógenos. De hecho, el alimento podría ser un insulto a esa mucosa intestinal. Entonces, lo que tiene que hacer es madurar esa mucosa, tener una respuesta inmune, crecer en términos de tener unas vellosidades desarrolladas, unas vellosidades funcionales que puedan digerir y absorber nutrientes. Entonces, esa microbiota va a ayudar a ese desarrollo. Entonces, en nuestras condiciones donde el animal va a tener un estrés por el ambiente, es necesario que las poblaciones adecuadas lleguen, colonicen y estimulen el desarrollo de esa microbiota intestinal, porque es un nicho virgen, es un nicho nuevo, que podrían llegar bacterias patógenas y colonizarlo. Y eso va a retardar el desarrollo de esa mucosa intestinal y va a retardar la absorción de nutrientes. Entonces, en general, la microbiota ayuda a la maduración de esa mucosa intestinal. Ok, entonces, si bien entiendo lo que nos acabas de manifestar, debe haber un equilibrio entre lo que es esa microbiota y
los patógenos que, como bien dices tú, de todas maneras, por mucho que hagamos un intento de una muy buena bioseguridad, de todas maneras tenemos en el medio ambiente. ¿Cómo logramos ese balance entre lo que tenemos en nuestras granjas y esto que me estás diciendo tú? Unos son los patógenos y otros la que sería una microbiota, vamos a llamarle, que es beneficiosa para nosotros, para nuestros cerdos. Sí, como les comentaba al inicio, ese intestino ha evolucionado para poder lidiar con estas poblaciones. Entonces, ha habido una clase de simbiosis donde el intestino ofrece un nicho, ofrece nutrientes, ofrece condiciones para un grupo particular de bacterias. Este grupo particular de bacterias, pues son las que menos daño le causan. Y sí, es una retroalimentación, la mucosa intestinal provee de nutrientes a estas poblaciones bacterianas y estas poblaciones regresan unos metabolitos que también benefician al hospedador. Entonces, a través de la evolución hemos logrado esa simbiosis. Y efectivamente, como bien lo dices, en las granjas, pues no tenemos muchas veces las mejores condiciones. Algo que yo le platico a los estudiantes o cuando damos una plática en foros con médicos veterinarios o productores, es que la producción intensiva es un gran reto. Cada vez que necesitamos producir grandes cantidades de carne, huevo, leche, eh, y en gran volumen para disminuir los costos de producción, pues ese es un desafío que viene acompañado de, obviamente, calidad de la dieta, viene acompañado de presencia de patógenos, condiciones ambientales, estrés, etcétera. Entonces, esa mucosa intestinal pues va a recibir esos desafíos, una dieta quizá de no muy buena calidad, patógenos que como bien dices, aunque la bioseguridad esté al máximo, pues aún así van a llegar patógenos a través del agua, a través del polvo, a través del alimento. Entonces, la gran carrera es quién coloniza primero ese intestino. Ese es el gran reto para todos los sistemas de producción. Con estos desafíos que te platico, el reto es quién coloniza. Puede colonizar bacterias benéficas, que les decía, establecieron esta simbiosis con el intestino, o pueden colonizar bacterias patógenas que van a ser oportunistas, que van a querer tomar ventaja. Entonces, nosotros en algunos experimentos con aves principalmente, pero hay muchos estudios ya publicados con cerdos, donde bajo las mejores condiciones, eh, cuidado, atención y obviamente no las densidades de animales que tenemos en los sistemas de producción, cuidando la calidad del agua, la calidad del alimento. Las primeras poblaciones que llegan a esa mucosa intestinal son bacterias benéficas de la familia Lactospiraceae y Ruminococcaceae. Estos dos grupos bacterianos producen ácidos grasos de cadena corta y eso permite el desarrollo de la mucosa intestinal. Entonces, esa es la competencia por quién llega primero. Deberían de llegar estos organismos. Y cuando llegan estos organismos, por exclusión competitiva, por competencia de nutrientes, eliminan a las bacterias patógenas oportunistas como Salmonella, Clostridium, Listeria, o quizás hasta algunos virus, porque ese nicho ya está ocupado porque se están produciendo sustancias antimicrobianas. Entonces, eso es el reto que tenemos. Desafortunadamente, en los sistemas de producción, es muy probable que primero lleguen las bacterias patógenas oportunistas. Y, y es ahí donde tenemos que intervenir, eso es donde tenemos que buscar aditivos, productos que nos puedan eliminar esas poblaciones. Y creo que ese ha sido el fundamento de la producción animal. Lo que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado. Eh, sí, hemos utilizado antibióticos como promotores del crecimiento, no lo podemos negar. Hay empresas que ya están migrando a no utilizarlo, pero se utilizaron no porque seamos malas personas, no porque no nos interese la salud pública,
sino porque en su momento era una excelente herramienta para controlar las bacterias patógenas que llegaban a ese intestino. Entonces aprendimos que con el uso de antibióticos podíamos procurar que las bacterias patógenas no llegaran y colonizaran. Pero hoy en día ya no podemos utilizar antibióticos. Ya, hoy sí sabemos el riesgo que significa para la salud pública. Hoy sí tenemos muchos datos de la resistencia de antibióticos y los sistemas tienen que migrar a no usar antibióticos como promotores de crecimiento. Ese es el gran reto para todos los sistemas de producción del mundo, aprender a producir la misma cantidad de carne, la misma cantidad de huevo, la misma cantidad de leche, pero sin utilizar antibióticos. Entonces, ahora, ¿cómo ayudamos a ese intestino para que esas bacterias patógenas no lleguen? Y la única respuesta es sí, con mucha bioseguridad, con buena calidad del agua, buena calidad del alimento y con aditivos. No nos queda otra más que empezar a utilizar estos aditivos que van a favorecer el desarrollo de la microbiota intestinal benéfica. Has tocado un tema muy importante, una fibra sensible, porque como bien dices tú, ya lo explicaste, debemos empezar a migrar a cómo utilizamos un antibiótico. Justamente aquí en Latinoamérica, y con todo respeto a nuestros productores y veterinarios, tendemos todavía a pensar que debe ser de forma preventiva, sin pensar en que tenemos que hacer muchas modificaciones en nuestro manejo y entonces queremos seguir utilizándolo, esos antibióticos. A mí me toca visitar diferentes partes del mundo y como bien sabes tú, pues en muchos lugares ya los antibióticos solo se pueden utilizar como curativos, en ocasiones muy especiales preventivos y como bien dices tú, y ya se han hecho muchos estudios. Entonces, me gustaría mucho que sigas ahondando en justamente lo que nos dices. Hay que trabajar con aditivos, hay que cambiar la manera de hacerlo, obviamente empezando desde la limpieza, el medio ambiente que le vamos a ofrecer a nuestros animales, que también me gustaría que lo desarrollaras, pero empecemos este tema que nos acabas de decir de cómo voy a trabajar para que justamente no destruya yo una microbiota que es muy benéfica para los animales. ¿Cómo están con todos los estudios que ustedes están haciendo allá en la universidad, las experiencias que tienes? ¿Cómo se está trabajando en este momento, Gerardo, por favor? Gracias. Fíjate, es un tema muy interesante y complejo. Uno, ya tocaste el tema. Eh, Obviamente las empresas, yo aquí en la universidad tengo un jefe y obviamente tengo que producir, si no me corren. Y eso es una verdad absoluta, ¿no? Todos tenemos un jefe y hay objetivos. Entonces, yo creo que ese es uno de los miedos. ¿Cómo puedo cumplir esos objetivos sin utilizar antibióticos? Y esa es la pregunta del millón, el cómo empezar. No, nuevamente, en producción animal no somos personas malas que no somos villanos, somos gente que tenemos un trabajo y tenemos una responsabilidad. Entonces la pregunta del millón es el cómo hacerlo. Primero hay que entender la microbiota intestinal, hay que entender la salud intestinal, hay que ver qué herramientas disponibles. Ahorita en muchos lugares se tenían a los antibióticos como la mejor opción porque son efectivos, hay muchos antibióticos muy efectivos y son económicos. Entonces, esa combinación de algo efectivo con algo económico, pues casi siempre se pone más, ¿no? Más vale que sobre, más vale estar protegido, más vale estar prevenido. Y eso nos llevó al punto, pues, donde sí estamos contribuyendo a la resistencia a antibióticos. No somos los únicos responsables. También los hospitales, los médicos que atienden humanos, nosotros mismos como seres humanos nos sentimos mal y queremos un antibiótico, corremos a ver al doctor con la esperanza que nos dé un antibiótico para la tos, para cualquier problema infeccioso que tengamos. Entonces, todos contribuimos a este problema. Entonces, estamos utilizándolos como herramienta muy efectiva, pero va a llegar un punto muy cercano donde ya no se pueden utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a utilizar alternativas. O sea, aparte de lo que ya hemos comentado, bioseguridad, calidad de la dieta, calidad del agua, el manejo, necesitamos aditivos que nos ayuden, uno, al desarrollo
de esa microbiota intestinal benéfica. Porque fíjate, al inicio te decía, hay dos grupos bacterianos, las bacterias benéficas, donde tenemos la Gnospiracia, Ruminococcacea, y estas bacterias, en resumen, producen ácidos grasos de cadena corta que son benéficos para el intestino, ayudan el desarrollo intestinal. Lado contrario, tenemos bacterias patógenas oportunistas, que son miembros de la familia Enterobacteraceae, Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Proteus, Citrobacter, todas estas que aprendimos que son bacterias patógenas oportunistas. Bacterias benéficas, bacterias patógenas oportunistas. Las dos están luchando por este intestino. Desafortunadamente, la mayoría de los genes de resistencia a antibióticos y genes de virulencia se encuentran en las bacterias patógenas, en miembros de la familia Enterobacteraceae. Ahí te puedo decir que está el 80-90% de los genes de resistencia a antibióticos. Entonces, por eso nos conviene desde un inicio tener estas poblaciones benéficas que van a impedir que las patógenas colonicen. Entonces, y por eso utilizamos los antibióticos para disminuir a las bacterias patógenas. Entonces, ya teniendo este conocimiento por años que disminuyendo bacterias patógenas oportunistas logramos producir mejor, pues ahora necesitamos aditivos que cumplan esa función. Y sí, va a ser ensayo y error. Entonces, afortunadamente, y eso para el beneficio de todos los productores, nutricionistas que se encargan de formular, las industrias de aditivos entienden esta necesidad de los productores y muchas de estas empresas dan ese servicio, demostrar que sus aditivos aumentan las bacterias benéficas y disminuyen las bacterias patógenas oportunistas. Y si su proveedor de aditivos no lo hace, exíjanlo. Ese es el deber de la industria de aditivos, es ese cuidado al cliente, esa atención al cliente, es demostrar que estos aditivos son efectivos. Y algo maravilloso que ha pasado en los últimos 20, 30 años es que ya tenemos las herramientas microbiológicas o moleculares para realizar estos estudios. Ya prácticamente todos los países tenemos acceso a la tecnología. Me ha tocado viajar y de repente dicen, no, aquí no tenemos acceso. Sí, sí hay acceso. Lo que pasa es que no estamos familiarizados, no vamos y preguntamos. Prácticamente en todo el mundo hay una máquina de PCR, prácticamente en todo el mundo. Y más ahora con lo del COVID, si algo hizo la pandemia de COVID fue proveer de máquinas de PCR a todos los rincones del mundo. Entonces, sí hay ya esa tecnología. Entonces, en las granjas, los productores pueden establecer estas metodologías o la industria de aditivo les tienen que proveer estos servicios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ir validando aditivos, ir probando aditivos. Ya hay aditivos ya establecidos, hay empresas muy grandes que han demostrado que tienen este potencial. Yo creo, uno de los temas que siempre cuando va uno a dar la asesoría, el tema es el costo. Sí, no hay punto de comparación. El antibiótico va a ser mucho más barato que el aditivo. Ahí sí no hay punto de comparación. Pero el antibiótico ya no lo podemos utilizar. El antibiótico fue una opción muy buena, pero ya no lo podemos utilizar. Sí, sí hay empresas que lo siguen utilizando, hay empresas que siguen dependiendo del antibiótico para su desempeño, pero en algún punto tienen que cambiar, porque primero la presión pública es muy fuerte, ¿no? La presión de la autoridad sanitaria también es muy fuerte, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también, pues, hay un componente social, hay un componente ético. No podemos contribuir a la resistencia a antibióticos. Y ojalá que estos comentarios a nuestra audiencia lo hagan reflexionar. Casi seguro que ustedes conocen a alguien que estuvo en el hospital y que tenía un proceso infeccioso y no había antibiótico para tratar a ese paciente. Un amigo, un familiar, el amigo de un amigo, ya casi seguro que conocen a alguien. Y poco a poco eso va a ir creciendo, va a ir aumentando y en algún día nos va a tocar, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a salir los números, hice los cálculos y le decía a mis colegas,
con estos números que están reportando del COVID, una persona de nuestro núcleo cercano va a fallecer, desafortunadamente. Y sucedió, a muchos nos tocó vivir ese problema. Pues lo mismo, se calcula que en los siguientes 15 años, una persona de nuestro núcleo cercano va a fallecer por bacterias, una infección causada por bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, sí tenemos que actuar, sí tenemos que ver. Entonces, los aditivos son fundamentales. Tenemos estudios con varios productos comerciales que han sido muy efectivos para reducir estas bacterias patógenas. Y obviamente reducir las bacterias patógenas tiene un efecto directo en la mejora en la producción animal. Mira qué interesante lo que nos estás diciendo, y sin comprometer obviamente ningún nombre comercial. Tú nos has dicho, se puede hacer esta distinción. Me imagino que lo que hacen ustedes es tomar muestras y este servicio que nos dices que debería de ofrecernos siempre la casa comercial que nos ofrece. ¿Nos puedes explicar un poco? Porque es completamente, estoy segura, desconocido para toda nuestra audiencia o para una parte importante. ¿Cómo podemos nosotros comprobar lo que nos estás diciendo? Que realmente un aditivo realmente está siendo efectivo, porque Gerardo, parte de lo que estoy segura que está pensando la audiencia, nos están vendiendo una gran cantidad de diferentes aditivos y la falta de conocimiento, porque como bien dices, conocemos muy bien a los antibióticos, pero no a estos aditivos. Entonces, para que podamos nosotros ver que está funcionando, porque creo que también el mensaje que nos estás enviando es que no solamente es bioseguridad de manejo, sino que también estamos sustituyendo a un producto con el que trabajamos durante el tiempo, pero para que nuestra audiencia cada vez vaya pensando más, ok, es muy bueno este mensaje, pero ¿cómo le hago para saber que realmente funciona? No me quiero esperar a tener signos clínicos, a tener mortalidad. ¿Qué podemos hacer, Gerardo? Claro que sí, fíjate, para ir aclarando aditivos, principalmente son los ácidos orgánicos, los prebióticos, probióticos, fitobióticos y hasta algunas enzimas, ¿no? Que obviamente la primera función de la enzima es digerir alguno de los nutrientes, pero también tiene un efecto en la microbiota intestinal. Entonces, a este tipo de aditivos me estaba refiriendo. Eh, Muchos de ellos están encaminados a la salud, a mejorar la salud intestinal, y es un triángulo, vamos a llamarlo de alguna forma. Tú tienes tu aditivo que va a, de alguna forma, proveer un sustrato para que la microbiota intestinal se pueda desarrollar adecuadamente. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio, hay dos formas de trabajar. Por lo general estamos ya migrando a hacer estudios en campo. Sí, los estudios en granja experimental son muy buenos, ahí nos encanta validar cosas, pero al final el reto es los sistemas de producción, que la cantidad de estrés, la cantidad de patógenos a las que se enfrenta, todas las condiciones ambientales, pues no se va a comparar con una granja experimental. Entonces tenemos dos formas de hacer las cosas en sistemas de producción intensivos. Uno es cuantificar la cantidad de patógenos que hay antes de la intervención. Entonces llegamos y muestramos los intestinos y las excretas para ver la cantidad de salmonela, el porcentaje de salmonela, Escherichia coli patógena y Clostridium perfringens. Números redondos, por lo general 30% de prevalencia de estos patógenos. Viene la intervención, viene el cambio de dieta suplementada con el aditivo. Los casos de éxito logran bajar esa prevalencia a niveles de 10, 8% del patógeno. No existe producto que desaparezca a las bacterias patógenas. Si alguien viene y les dice, nosotros lo desaparecemos, lo más seguro es que no vaya por ahí el asunto, ¿no? Porque es muy difícil. Entonces, pero eso sí lo hemos visto, de 30 a 10%, a 8% es un excelente resultado, porque también debemos establecer programas que la disminución de patógenos sea gradual. Tenemos granjas con prevalencias del 30%, que nuestro reto al año sea bajarlas al 20% y al siguiente año al 15% y el siguiente al 10%. Eso lo podemos hacer.
Eso es posible. Entonces, una es monitorear antes de la intervención y después de la intervención. Si el aditivo está funcionando, debe de haber esa disminución. La otra, que a veces es complicada, tener una caseta, un corral con el grupo tratado y un corral con el aditivo. Y ahí hacemos la comparación en pares. Entonces, ¿qué hacemos? Colectamos, obviamente en cerdos es más complicado colectar muestras intestinales por el costo del animal, entonces nos tenemos que basar en la mayoría de los estudios en las excretas. Entonces colectamos la excreta y si es posible el contenido intestinal, hacemos la extracción del DNA y de ese DNA podemos cuantificar la cantidad de salmonela, la cantidad de Escherichia coli patógena, la cantidad de Clostridium perfringens y los niveles de Lactospiracia y Ruminococcacea, que son las bacterias benéficas, y los niveles de Enterobacteracia, que son las bacterias no benéficas. Uy, qué interesante. La verdad es que yo creo que muy pocos sabíamos esta información tan interesante y sobre todo, Gerardo, tan importante para poder nosotros disminuir los problemas como estaba platicando ayer con una persona que decía que hoy desafortunadamente la salud en los cerdos está muy comprometida, es probablemente una de las etapas después de 40 años de trabajar en cerdos en la que la veo mucho más comprometida y esto que tú nos has comentado es muy interesante. Nos queda muy poco tiempo, está súper interesante y podríamos seguir todo el día platicando, pero quiero hacerte una pregunta que seguramente se está haciendo nuestra audiencia. Estamos hablando entonces que los aditivos siempre se deben dar en el alimento o existen también otros que podemos nosotros ofrecer vía oral o también en el agua. Hablando de vía oral, estoy aquí haciendo como si estuviéramos dando una forma. Entonces, para que todos entendamos hacia dónde vamos, Gerardo, por favor. Yo creo que la manera más fácil y práctica es en la dieta, ¿no? Para la osificación, la distribución, etcétera, etcétera. Y muchos de los aditivos están diseñados para eso. Pero sí, sí podemos proveer en el agua. Obviamente el reto del agua es la calidad de esa agua, ¿no? En muchos países tenemos aguas alcalinas que nos van a causar mucho problema. Tenemos problemas de tuberías que nos van a causar mucho problema. Y en muchos tenemos que clorar y el cloro puede inactivar o interactuar con el aditivo y causar un efecto no deseado. Entonces, si el agua sí puede ser un vehículo, pero siempre ha sido un reto. Y obviamente lo mejor sería la administración directa oral. Ahí el problema es el manejo, la cantidad de mano de obra. Entonces, por estas condiciones, creo que el alimento sería la mejor opción. Excelente. ¿Algún otro mensaje que consideres tú con toda la experiencia que estamos escuchando que tienes que debamos enviarle a nuestra audiencia, Gerardo, por favor? Fíjate, gracias por la oportunidad. Yo creo que sí sería primer mensaje. Hay que empezar a cambiar el uso de antibióticos. Eso sí sería al menos la consideración, pedirles que si hay una responsabilidad social, si es un problema grave a nivel mundial, estamos generando bacterias resistentes a antibióticos y no solamente es un problema de salud pública, esas bacterias resistentes nos van a causar problemas en la granja. Entonces, Salmonella es un patógeno para los cerdos, Escherichia coli es un patógeno para los cerdos, entonces estamos generando ahí estas bombas de tiempo que en algún momento, como bien lo dices, hoy tenemos ese reto, lidiar con estas bacterias en los sistemas de producción, que ya no hay antibiótico que les haga efecto y tenemos esos problemas gastrointestinales. Entonces, es tiempo de considerar migrar. Yo sé que es difícil, yo sé que en algún momento los parámetros productivos en lo que aprendemos van a sufrir, pero lo tenemos que hacer. Segundo, hay una gran cantidad de empresas que promocionan aditivos y a veces la decisión es difícil, es complicada. Yo les pediría que platiquen con los técnicos de esas empresas y que les muestren estos datos, cómo puedes disminuir las bacterias patógenas, Salmonella, Escherichia coli, Clostridium, y cómo puedes aumentar las bacterias benéficas. Deben de generar esos datos, deben de generar esos datos en nuestras granjas. Entonces, y está la tecnología, no estoy pidiendo algo extraordinario que no se pueda hacer. Nosotros trabajamos como
10 empresas y las 10 están generando estos datos. Okay. Entonces, es información muy, muy valiosa. Y yo creo que tercero, hay que empezar a cambiar muchos paradigmas, mucha información que ha cambiado en los últimos años. Por ejemplo, nosotros hicimos un experimento con lechones destetados y desde el día uno ya vienen con Clostridium perfringens. Imagínense, desde el día uno. Una granja comercial. Vienen con salmonella, vienen con Escherichia coli. Entonces ya vienen con un reto microbiológico muy grande. Y pues desafortunadamente muchas empresas eh, dependen del antibiótico para producir bajo esas condiciones. Entonces, si hoy ya tenemos las herramientas para buscar esas fuentes de contaminación, ya tenemos las herramientas para cuantificar qué granjas tienen alta prevalencia, qué cerdas tienen una alta prevalencia, pues yo creo que las tenemos que utilizar para mejorar. Y sí, sí hay un costo, o sea, yo creo que aquí el tema de todo esto es el costo del aditivo, el costo del diagnóstico, de la caracterización de estos patógenos, pero también tenemos que educar a nuestros consumidores que las granjas que están migrando a no utilizar aditivos, a utilizar la tecnología, pues es un valor agregado. No podemos comprar la carne de cerdo que se produce en un corral atrás de una casa con la carne de cerdo que produce una compañía establecida que utiliza la ciencia, que utiliza la tecnología. Y eso tenemos que educar a nuestro consumidor, decirle, están las dos opciones. Y si la carne de una empresa tecnificada cuesta más, es porque lo vale, porque estamos cuidando la inocuidad, estamos cuidando el bienestar animal, la sustentabilidad y la salud pública. Entonces, nos toca una chamba muy complicada porque es producir carne a bajo costo para alimentar a la población, pero también educar a los consumidores, que desafortunadamente a veces son muy exigentes y no conocen cómo es el sistema de producción animal. Excelentes comentarios y recomendaciones para todos nosotros y que, bueno, debemos escucharlos como bien dices tú, sobre todo, a veces los seres humanos somos un poco resistentes a los cambios, a las nuevas tecnologías, pero la manera en que nos has explicado, yo estoy segura que va a hacer que reflexionemos mucho y pensemos en realmente dar una oportunidad, de abrir esta puerta que nos has abierto de ya en este momento para toda nuestra audiencia, para hacer ese cambio muy importante. Gerardo, siempre le preguntamos a nuestros invitados si quieren recomendarnos a alguien que también pueda participar, que nos pueda dar información tan valiosa como la que tú nos has dado. Es voluntario. Si quieres decirnos a alguien que tú nos recomiendes, por favor, adelante, Gerardo. Entonces, te los mandaría alguna recomendación por correo. Ok, te voy a agradecerlo mucho. Gerardo, te agradezco muchísimo. Ha sido verdaderamente una entrevista muy interesante. Nos has dado una luz muy importante que no habíamos nosotros realmente contemplado y que estoy segura que, bueno, pues te van a llegar también muchas preguntas del público porque ha sido un tema realmente muy, vamos a decir, novedoso, rompiendo paradigmas, digo novedoso para todos los que te hemos escuchado, y has roto muchos paradigmas, que es lo que necesitamos hoy para producir, como bien lo has dicho tú, carne, pero no solamente a bajo costo, sino con inocua, y tenemos que ir aprendiendo. Te agradezco muchísimo tu participación y que tengas muy buen día, y seguro que tendremos otra oportunidad de platicar con más detalle acerca de ciertos puntos. Gracias. Les agradezco la invitación. Buena tarde. Muchas gracias, Gerardo. Estamos en contacto.